Reciban un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Esta es la revisión del Acuerdo 110622, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023. Este video lo vamos a dividir en dos partes. La primera le vamos a llamar Manual de Bolsillo, todo lo que debe de saber rápidamente sobre este acuerdo, y la revisión uno a uno de los artículos que lo componen. Comenzamos con este manual de bolsillo. Las consideraciones nos hablan de que se contempla la normatividad vigente en tema de evaluación, Acuerdo 110319, así como las relacionadas con las medidas extraordinarias, el Acuerdo 160621 y 230821. Los tres ya se ha hecho revisión en este canal. Pongo a su disposición en las descripciones los enlaces a dichas revisiones. Y bueno, pues, ¿qué es lo que debemos de saber? Nuevamente vamos a realizar un plan de atención para aprendizajes prioritarios. Tal y como lo hicimos en este ciclo escolar, pues nuevamente lo vamos a hacer. Se debe de contemplar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en el acceso, permanencia, tránsito, continuidad y egreso dentro del sistema educativo nacional. Se tiene que valorar los avances logrados con relación a la evaluación diagnóstica. Se practicaron un máximo de tres momentos, así que información sobre el asunto hay y de sobra. Se debe de considerar la evaluación con enfoque formativo, muy importante ahorita en los tiempos de recuperación que estamos viviendo, no olvidar el enfoque formativo de la evaluación. Nos interesa la mejora de los aprendizajes. Eso es lo primordial. Y bueno, pues se rescata nuevamente el acuerdo 261220, el artículo cuarto de las orientaciones pedagógicas. Este ha transitado en todos los acuerdos que ahorita hemos mencionado, en aquel oficio circular 62-2022 de las dos direcciones generales ya conocidas. Ahí viene caminando y es muy importante tenerlo en cuenta. También le dejo en las descripciones el enlace a la revisión que hice a dicho acuerdo. El criterio de asistencia no aplica, no tiene ningún efecto en el proceso evaluativo. El 11.3.19 lo contempla, pero de momento aquí nuevamente no está. En todos los casos que se asiente una calificación, no será inferior a 6. Viene así indicado. Se puede colocar calificación si se tienen datos de 1 o 2 periodos evaluativos. Ya en sus escuelas habrán de hacer, ya lo hicieron seguramente. Este acuerdo sale después de la octava sesión del Consejo Técnico Escolar 21-22, así que esta información pues ya se conoce en las escuelas, se puede tomar una decisión. Y bueno, pues nuevamente hay un periodo extraordinario de recuperación. No nos aparece en el calendario, acuerdo 9622, pero está establecido en este, y además en el video de la secretaria, en el mensaje de la Secretaría de Educación, pues escuchamos que se iba a dar nuevamente. Existirá, tal y como lo hubo en este ciclo escolar, un proceso de rectificación, es decir, podrá haber cambio de calificaciones para aquellos que se les pudo asentar y que demuestren que tienen una mejoría con relación a esa última medición. Aquellos alumnos que no hayan tenido comunicación en todo el ciclo escolar 21-22 y que al término del periodo extraordinario se mantengan igual, pues van a causar baja del sistema. Y pues habrá inscripción inmediata por la vía presencial o electrónica. La reinscripción pues también se va a dar dentro de la misma escuela. Eso es lo que hay que saber de forma rápida. Se parece muchísimo al acuerdo 1606-21 cuando vio la luz al iniciar el ciclo escolar 21-22. Bien, pues vamos ahora sí a entrar a detalle uno a uno, no sin antes pasar por esta parte de las consideraciones. Muy importante, la Ley General de Educación en su artículo 21 habla sobre la caracterización del proceso evaluativo, habla de muchísimas consideraciones, téngalo presente. De alguna manera el acuerdo 110319 es una ampliación de este artículo sobre todo, pero si puede, dele una revisada. Son tres líneas, cuatro, si no me falla la memoria.
Es muy sencillo. Criterios de la evaluación, pues ya lo tenemos entonces en el acuerdo 110319 en su artículo segundo. Recordará que tenemos cuatro fracciones que lo acompañan a los criterios de la evaluación. Se hace mención del periodo extraordinario de recuperación establecido, el primero, en el acuerdo 160621, artículo cuarto, y por último en el acuerdo 230821, donde nos especificaban las condiciones de reapertura de las escuelas, entre otras cosas. Estas son las referencias que se tienen para la elaboración de este acuerdo 110622. ¿De cuántos artículos se compone? Son 17 y vamos a darle el mayor énfasis a el ámbito técnico pedagógico que, como usted lo sabe, pues es en el que yo me desempeño. Vamos a revisar entonces cada uno de ellos. El artículo número 1 habla de la regulación. Pues se están regulando acciones extraordinarias específicas para la conclusión de este ciclo escolar 21-22 y el inicio del 22-23. Esto pues nos lleva a el diseño de un plan de atención a aprendizajes prioritarios y por supuesto este acuerdo pues es relativo a las condiciones de la evaluación. Muy importante y lo estamos señalando aquí. El diseño de un plan de atención a aprendizajes prioritarios. Se sigue esta campaña de tratar de disminuir el rezago académico existente. El número 2 nos habla del alcance, donde es aplicable pues a todas las escuelas que son a cargo de la Federación, Estados y Municipios, y bueno, pues el texto se lo dejo ahí, solamente es sobre el ámbito, la observancia de ámbito nacional. El artículo tercero sobre la prevención y atención al abandono escolar. El sistema educativo nacional, y pues nos hablan de algunas de los que lo componen, ahí colocamos autoridades, familias, básicamente resaltan ellos, el sistema educativo habrá de hacer las gestiones necesarias para otorgar facilidades en cuanto a la valoración y reincorporación al servicio educativo. Es decir, hay una prioridad al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el derecho de la educación para el acceso, permanencia, tránsito, egreso y continuidad. En el artículo cuarto vamos a encontrar ya situaciones de mayor relevancia, insisto, en el ámbito técnico-pedagógico. Aquí encontramos que es responsabilidad del docente, del director o de quien designe este último la asignación de una calificación. Estas consideraciones para la evaluación es importante que las tenga muy presentes. Vamos a ver cada una de las 5 fracciones. En la primera, hay que considerar el modo de impartición del servicio educativo. Se dio el caso de que se diera presencial, en otro se mantuvo a distancia y un tercer caso es de que estuvo el servicio mixto. Hay que tenerlo en consideración por las implicaciones que tuvo para el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Número 2, fracción segunda, el desempeño demostrado. Dentro de cada uno de los periodos de evaluación es importante saber qué fue lo que se pudo observar de cada una de las alumnas y de los alumnos y que pues haya sido demostrable. Tercer fracción, la valoración de la evaluación diagnóstica. Tuvimos 3 aplicaciones y estas 3 aplicaciones después se atendió aprendizajes prioritarios y con base al avance, al logro que se tuvo con relación a la evaluación diagnóstica. Esta es una nueva valoración, si usted lo quiere ver de esa forma. No es lo mismo de si obtuvo un aprendizaje, no lo obtuvo. En este caso es, vimos un punto inicial y de este punto inicial, ¿qué tanto se desplazó en términos de mejoría? Porque la mejoría, como lo vimos en la fracción anterior, pues es una demostración de un avance. Entonces, será potestad de las y los docentes el que se pueda valorar estos logros que se han alcanzado. Aquí no podemos utilizar la misma regla para todos los alumnos. Queda en sus manos esta valoración. La fracción cuarta
habla de la realización de actividades y en este universo pues están las tareas, los trabajos o toda actividad académica que se haya puesto en marcha. Es importante que de todo esto que se haya practicado durante el ciclo escolar, que, que se pudo demostrar en términos de aprendizajes y saberes adquiridos. Esto es de lo que se habla, no solamente que se hayan hecho, sino que se pudo demostrar en que haya habido un avance. Así que hay una salvedad con los alumnos con discapacidad en el que habrá de considerar las características y formatos accesibles que se hayan implementado. Y vamos a llegar a una fracción de las 5. Esta es la que recupera del acuerdo 26-12-20 sobre las orientaciones pedagógicas y encontramos 4 numerales. Y estos 4 numerales, en el acuerdo eran 6, nada más que el quinto hablaba de que si se daban las condiciones de información, pues se procedía a, a la cuesta de calificaciones. O sea, vamos a decir que son 5 y ahora pues nos quedan 4. ¿Y qué es lo que dice? Primero, hay que darle prioridad a la función formativa de la evaluación. En otros videos lo hemos mencionado y lo seguiremos haciendo. Recuerde, hay dos propósitos de la evaluación formativa. Uno, la mejora de los aprendizajes y dos, la mejora de la práctica docente. Así que en el círculo de mejora, pues si alguien se está quedando en el camino, se supone que estamos ayudando a que esté avanzando. Por lo que más adelante veremos que un artículo nos especifica que no habrá una calificación por debajo de 6. Entonces empieza a tener sentido. Si vemos desde el espejo de la evaluación formativa, tiene sentido. Si lo vemos desde la sumativa, podremos decir que estamos ante situaciones justas e injustas. Es debatible el tema, ¿eh? Sí, sí lo es. Pero desde el enfoque de la evaluación formativa, es más probable que un alumno avance a que no lo haga. Usted tiene la mejor y la última palabra. Vámonos con el segundo numeral, sobre la indagación en diversas fuentes para producir un juicio de valor que se requiere en el proceso de la evaluación. Así que para esto pues hay que utilizar una diversidad de instrumentos y técnicas. Y usted lo sabe, lo conoce, el popular cuadernillo número 4 de la colección Herramientas para la Evaluación de Educación Básica, por citar uno que, que conocemos en el ámbito. Por supuesto que hay muchísimos más, pero la mención es sobre que no solamente nos podemos quedar con un solo instrumento y una sola forma, una sola mirada, hay distintas. Y vaya que se necesita encontrar mucha información para poder hacer un juicio lo más objetivo posible. El tercer numeral es sobre valorar los avances puntuales. Es decir, este recuadro que le pongo en pantalla representa el inicio y el final esperado de un grado en específico. Imagínense que del lado izquierdo pues es el inicio de todo, sí, en donde termina es a donde queremos llegar. En este primer ejemplo, pues este alumno pudo un poco más de la mitad de lo que se esperaba. En este segundo ejemplo, casi lo logra. Un tercer ejemplo viene de fuera del cuadro. ¿Qué significaría esto? Que este alumno traía un rezago y que pudo superar ese rezago, sin embargo, no pudo llegar al punto esperado, superó la mitad, eh, pero aquí lo que hay que destacar es que pudo revertir el rezago con el que llegaba. Otro ejemplo que también viene con un rezago menor que el anterior, pero su avance dentro de el grado pues, no fue ni a la mitad llegó en la representación gráfica. Y pues otro ejemplo de alguien que tiene rezago y no pudo ni siquiera revertir ese rezago. Pero note que cada uno de estos 5 ejemplos, todos tienen un avance. Ninguno llegó hasta el punto esperado. Sin embargo, es un avance. Y pues es algo que se tiene que hacer en consideración. Esa valoración está en las manos de cada uno en cuanto venga un nuevo proceso evaluativo. Y hay que considerar esto, porque si nosotros queremos ver si todos llegaron a la meta
y no lo logran y empezamos entonces a juzgar desde ese punto, no estaremos nosotros haciendo buen uso de estas consideraciones para la evaluación, porque no estamos valorando su inicio y su fin. Por supuesto, debe de haber una intervención pedagógica de por medio entre estos dos puntos. Y el último de los numerales, el 4, pues hay que considerar las condiciones específicas en las que cada uno de los alumnos estuvo. Estas condiciones pueden ser condiciones geográficas, el contexto puede influir, pero en la ubicación donde se encuentre, pero incluso puede ser que estén viviendo situaciones adversas que atenten contra su estabilidad socioemocional y es un mundo de información el que hay que considerar y no solamente pues si le entregaron la tarea o no la entregaron por, si usted me lo permite, de una forma simple. Entonces, este es el cuarto numeral de estas orientaciones pedagógicas y este es el panorama del artículo cuarto con 5 fracciones y de este último 4 numerales. Es importantísimo que este lo comprendamos y reflexionemos sobre las implicaciones que tiene dentro de nuestra función. Vámonos con el artículo número quinto. No aplica el criterio de asistencia, ese que decía el 80% de asistencia en el artículo número 11 en algunas fracciones que vienen. Bueno, ese no va a estar en consideración. Le recuerdo que va a estar a su disposición los enlaces a dichos acuerdos, a las revisiones que se han hecho en este canal sobre estas normatividades. El artículo sexto nos habla de los exámenes extraordinarios que pueden aplicarse a los alumnos de tercero de secundaria con adeudos de asignaturas. Cuando se tenga en control escolar esté esta luz verde, pues pueden haber estos exámenes extraordinarios y deberán de estarse aplicando en el tercer periodo de evaluación, que es en el que nos estamos encontrando en el momento en que se está grabando este video. Este artículo del cual se va a hablar un buen rato, de hecho pues ya se viene hablando del tema. El número 7. La calificación mínima aceptable no podrá ser inferior a 6. No dice no ponga 5, pero es lo mismo. No puede ser inferior a 6. Es decir, la escala que estamos manejando ahorita será de 6 a 10. Artículo octavo. Sobre el registro de calificaciones finales. Aquí vamos a tener un entramado en todo este artículo octavo porque pues se trata de estar consignando el logro de los aprendizajes, es algo que no debemos de olvidar, pero bueno, por el modo de impartición que se dio en el servicio vamos a encontrar las siguientes posibilidades. Primero, en el caso de preescolar primero y segundo de primaria, en la boleta, si se cuenta con los elementos suficientes, pues habrá de hacer los registros correspondientes en observaciones y sugerencias sobre el avance de los aprendizajes. El inciso B nos hace mención sobre los alumnos que tuvieron comunicación y participación sostenida. Todos ellos se van a acreditar y promocionar conforme a lo establecido en el acuerdo 110319. En el inciso C vamos con los alumnos de comunicación y participación intermitente, donde pudieron haber, en los periodos de evaluación pudo haber sido que información en el primero o el segundo, es decir, combinación de alguno de ellos. Y bueno, aquí vamos a tener dos casos optativos para que el docente tome una decisión con estos alumnos de intermitencia. ¿Y cuáles son estos casos? Vamos a verlos, son dos. En el primero, puede establecer un promedio con al menos 2 de los periodos de evaluación. Por supuesto, todavía considerando elementos de valoración existentes. Y no olvidar esto de considerar el esfuerzo realizado. Acuérdese ahorita que vimos dentro de la fracción quinta, orientaciones pedagógicas del artículo cuarto, sobre esta situación de valorar los puntos de inicio y los puntos finales que hubo. Y como segunda situación, pues se puede hacer una valoración general de conocimientos.
Ahí pues habrá que considerar el artículo cuarto de la fracción cuarta. ¿Y qué es lo que nos dice ese artículo? Pues nos habla de los trabajos que se dejaron, las actividades académicas, en donde haya una demostración de aprendizajes y de saberes. Aquí nos aparece un acceso, vamos a verlo. Fue este círculo donde pues aquí vemos actividades académicas, la realización de actividades. A eso se refiere el artículo cuarto, fracción cuarta. En primaria se va a asignar una calificación para el grado y en secundaria se habrá de asignar una calificación para una asignatura, en este último caso. Y vámonos con el inciso, no, todavía de este, perdón, le ofrezco una disculpa. ¿Qué sucedería si no se puede hacer un registro, primero para el nivel preescolar, en caso de que no existan condiciones para llevar la valoración general de conocimientos? Pues habrá que consignarlo en el apartado de observaciones y sugerencias sobre el avance de los aprendizajes. Estamos hablando del caso de preescolar. Y para el caso de primaria y secundaria, habrá de escribirse en el apartado observaciones o recomendaciones generales de la docente o el docente. Además, habrá que cancelar con un guión medio el apartado relacionado con la calificación. Ahora sí nos vamos al inciso D, que es con los alumnos que hubo comunicación prácticamente inexistente. Habrá que registrar la leyenda sin información en los apartados correspondientes. Para el caso de preescolar, lo acabamos de ver, será idéntico en observaciones y sugerencias sobre el avance de los aprendizajes, y en el caso de primaria y secundaria, donde dice observaciones o recomendaciones generales de la docente o el docente, y cancelando el cuadro de calificación con un guión medio. La calificación se reportará hasta que culmine el periodo extraordinario de recuperación y colocarse como calificación global de grado o asignatura. Tal y como sucedió en este ciclo escolar, habrá que esperar a que termine dicho periodo para tener o esperar tener los elementos para poder establecer una calificación. Recordará que el modo de impartición fue una consideración para la evaluación en el artículo cuarto, en su primera fracción, y aquí es donde se está desglosando. Así es como tenemos entonces el panorama del artículo octavo sobre el registro de calificaciones finales. En el artículo 9 nos habla de que pues las familias podrán apoyar en caso de que el docente lo determine para la demostración de las actividades desarrolladas. Los papás estarán presentando toda actividad que se tenga que demostrar. Los docentes estarán observando dicha demostración y ellos mismos pueden ofrecer recomendaciones pues para la mejora. En el artículo 10 nos hablan de que pues se trata de privilegiar el derecho a una calificación de los alumnos, y para ello debe de haber un previo acompañamiento y apoyo académico. Y pues tenemos dos vías, por la de la regularización, en caso de los alumnos de secundaria, y la de la evaluación general de conocimientos para los alumnos de sexto de primaria o de los 3 grados de secundaria. Si usted lo recuerda, esto está previsto incluso en el acuerdo 110319. Nos hacen una acotación en este 10º artículo, que las fechas y periodos serán los previamente comunicados mediante los oficios DGAIR 205-2022 y DGAIR 207-2022, ambos de fecha 14 de junio de 2022, para que puedan cursar esas actividades. Nos vamos con otro artículo importante, el número 11, que habla sobre el periodo extraordinario de recuperación. Vemos una línea que hemos trazado sobre el ciclo escolar 22-23, su inicio, que es el 29 de agosto, y su finalización 26 de julio, y los dos cortes, primero y segundo trimestre. Nuevamente se especifica que habrá una valoración diagnóstica a cargo de los docentes, quienes habrán de analizar la información. A partir de esa información se deberá de diseñar un plan de atención de aprendizajes prioritarios que habrá de desarrollarse a lo largo de esta franja en azul,
que abarca desde el término de la valoración diagnóstica hasta el primer trimestre. Ojo, está nuevamente indicado dentro de este acuerdo, como lo fue en el 160621, por lo que debe de realizarse. No se puede obviar, no está a una consideración, es una situación indicativa. Este plan de atención de aprendizajes prioritarios, además de la valoración de conocimientos y habilidades, se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción. Eso significa que aquellos con los que hubo comunicación sostenida, pues ellos también están incluidos. Sin embargo, se destaca eh, que deba de haber prioridad para los alumnos con intermitencia o comunicación prácticamente inexistente. Por otro lado, el plan de atención de aprendizajes prioritarios se puede extender hasta el final del ciclo escolar 2022-2023, en el que a partir de terminado el primer trimestre se pueden incluir actividades adicionales. Esto lo vimos también en este ciclo escolar 21-22 que está por terminar. Así entonces, el plan de atención de aprendizajes prioritarios deberá de considerar el plan de intervención. Es el cómo habremos de hacerlo, y en el caso con alumnos con discapacidad, el proyecto de vida. Por último, nos hacen mención que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación habrán de difundir calendario de aplicación para las valoraciones formativas, los instrumentos que habrán de practicarse para la evaluación diagnóstica, los sistemas informáticos y talleres de inducción. Es decir, nuevamente vamos a contar con el apoyo tal y como lo tuvimos en este ciclo escolar. Y en los consejos técnicos escolares habrá de tocarse el tema sobre la valoración diagnóstica, la elaboración del plan de atención, recuperación de aprendizajes, atención al rezago escolar y la permanencia y tránsito. Muy seguramente estas temáticas las estaremos viendo en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar 22-23. Como verá, pues hasta ahorita tenemos 3 artículos de bastante importancia, el que tiene que ver sobre criterios y orientaciones de la evaluación, que es el 4, el relacionado con la calificación mínima, el 7, y ahorita el 11 que habla sobre el periodo extraordinario de recuperación. Este 12 lo sigo colocando también como de alta importancia porque habla de cuando ya se terminó el periodo, por eso está esta palomita, que las cosas hayan salido bien, que todos los propósitos que tuvimos para la mejora de los aprendizajes se hayan dado. Entonces, habrá de haber una rectificación, una oportunidad en el que se pueda cambiar las calificaciones. Obviamente vimos que hay gente que no tuvo una calificación en los casos de información insuficiente o sin información. Entonces, terminado este periodo, pues habrá de producirse la calificación que no se consignó en la boleta 21-22, pero para todos aquellos que fueron calificados conforme al acuerdo 110319, es decir, que hubo comunicación y participación sostenida, si así lo demuestran, si así la evidencia se tiene, pueden aumentar de calificación. Esto tiene que ocurrir al término del primer periodo de evaluación. Y bueno, pues nos hablan de que en los términos del primer párrafo del artículo 11 y el primer párrafo del artículo 11, pues nos hace mención a que todo sea con relación al plan de atención de aprendizajes prioritarios, con un enfoque de mejora. El artículo número 13 es sobre la comunicación de los resultados. La evaluación del tercer periodo y final se podrá hacer por medios presenciales, medios electrónicos o plataformas de descarga en los tiempos establecidos indicados en el acuerdo 110319. El artículo cuarto nos habla de la alumnos que causarán baja del sistema. Para que esto proceda tienen que ocurrir dos cosas. Una, que no se haya tenido comunicación durante todo el ciclo escolar 21-22 y que, además,
hasta la finalización del periodo extraordinario de recuperación del 22-23 se mantengan en la misma situación. Si se dan estas dos circunstancias, entonces habrá una baja del sistema. Después viene un mensaje importante para la reincorporación de las y los estudiantes que se encuentren con estatus de baja en el sistema de control escolar. Estos se deberán considerar como estudiantes sin antecedentes y aplicar lo establecido en las normas específicas del control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de la educación básica. El artículo número 15 habla acerca del tránsito de grado o nivel, donde para las y los estudiantes que transiten a otro grado o nivel educativo será atribución de las autoridades educativas locales determinar las bases de ingreso. Para los procesos de inscripción y reinscripción previstos en el artículo 16, se habla de que pues habrá una agilidad de información, intercambio entre las áreas de control escolar para que en el caso de inscripción se dé de manera inmediata al nivel que corresponda en la modalidad presencial o en línea. En el caso de reinscripción, que se dé de forma automática. La dirección solamente verificará los antecedentes académicos sin requerir mayor documentación, salvo aquella que se deba actualizar. Y pues llegamos al último acuerdo, que es los casos no previstos en el número 17, donde nos indican que será resuelto por la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas locales, las autoridades escolares y el Consejo Técnico Escolar, según corresponda, en el ámbito de sus respectivas atribuciones o funciones y competencia. Y así es como llegamos al final de este acuerdo 110622, no sin antes también darle una revisión a los dos transitorios que aparecen. El número uno, pues que entra en vigor a partir de su publicación, y su publicación se dio el día de hoy, martes 28 de junio, en el Diario Oficial de la Federación en su modalidad vespertina. Y el segundo es un poco más amplio, nos habla de el ámbito de aplicación, que será durante el cierre del ciclo escolar 21-22 y además será aplicable hasta la conclusión del primer periodo de evaluación en el 22-23, así como a la conclusión del periodo extraordinario de recuperación, que, como lo vimos en la revisión de este acuerdo, puede extenderse durante todo el ciclo 2022-2023 en aquello que corresponda al plan de atención de aprendizajes prioritarios. Lo vimos en el artículo 11, en el entendido de que se emite con motivo de fuerza mayor y continuidad de la emergencia sanitaria y está sujeto a lo que indiquen las autoridades competentes en materia de salud. Pues este es el acuerdo que se anunció en la octava sesión del Consejo Técnico Escolar, que en este canal revisamos cuando estuvo en su modalidad de anteproyecto. Y bueno, pues el día de hoy, que sale a la luz en el diario oficial, hacemos la revisión de manera puntual. Como siempre, le agradezco el favor de su atención. Cuídese mucho, que esté muy bien.